Desde Caleidoscopio Humano estamos haciendo hincapié en promover un periodismo mucho más humano, donde el manejo informativo se haga de manera muy responsable y más en medio de la emergencia humanitaria compleja por la que lamentablemente atraviesa Venezuela y que debido a la aparición de la pandemia por COVID-19 se ha acentuado. La forma en que manejamos la información no solo nos permitirá llegar de forma más oportuna a las personas, también nos permitirá contribuir en la denuncia y en la búsqueda de soluciones y de respuestas que permitan dar a conocer las necesidades de estas personas mucho más vulnerables en este contexto. También es importante que tengamos en cuenta que nuestra denuncia, nuestro trabajo como periodistas, permitirá también concientizar y frenar la violencia de género. Hay tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora del manejo informativo. Estos son documentar bien una información que nos va a permitir a la vez construir una memoria histórica de los hechos, visibilizando de manera correcta los hechos y la violencia por género y la vulneración a los derechos fundamentales de los venezolanos. En la documentación debemos responder las 5 preguntas básicas que todo periodista debe responder: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir conocer el hecho, nos va a permitir verificar la información, nos va a permitir obtener detalles y sobre todo determinar la gravedad del hecho. ¿Por qué es importante determinar la gravedad del hecho? Porque esto nos va a permitir usar los términos correctos y dar un enfoque correcto a un hecho de violencia de género. Llegamos a la parte de la denuncia. Lo primero que debemos ser es empáticos, respetar y ponerse en el lugar de la víctima, no revictimizar a las personas. En el caso de Venezuela hay que evaluar el contexto y aportarle a las víctimas los canales inmediatos de denuncia. Si no los hay, debemos contribuir a crearlos. En casos de violencia de género es muy común la revictimización. Se debe eliminar a la hora de difundir. La víctima ya ha sufrido suficiente como para recordar y recordar y recordar todo lo que ha pasado. No se debe, bajo ningún concepto, usar términos discriminatorios o estigmatizantes. Este punto es muy importante porque digamos que tenemos un gobierno donde la estigmatización está a la orden del día. Pongamos un ejemplo que está diariamente cuando dan el reporte por COVID-19. Hacen una separación de casos comunitarios contra una separación o contra casos importados. ¿Cuál es la diferencia entre los comunitarios y los importados? Es el mismo virus. Corren el mismo riesgo. ¿Por qué clasificarlos de comunitarios e importados y no decir hay tantos casos en el país? No debemos estigmatizar. Tenemos que ponernos en el lugar de la víctima sabiendo que a lo mejor una víctima puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una amiga. ¿Y cómo nos gustaría a nosotros como comunicadores manejar esa información? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que se tratase esa información si relaciona directamente a alguien cercano a nosotros? Esa es la parte donde debemos ser empáticos, ponernos en el lugar de la víctima. Si tenemos dudas en relación a algún término, a contextualizar un poco la información, no dudemos en consultar a un experto. Es una de las mejores opciones que podemos tener, aparte que nos va a permitir hacer un mejor trabajo periodístico, nos va a permitir refrescar nuestras fuentes y también nos va a permitir orientar a las víctimas. En definitiva, hay 4 aspectos que los comunicadores tenemos prohibido. El primero, normalizar el hecho. El segundo, revictimizar a la víctima. El tercero, invisibilizar la violencia. Y el cuarto, profundizar estereotipos.